Bueno, pues estamos ya cerca de la fiesta de Pentecostés, por eso me gustaría que platicáramos sobre la figura del Espíritu Santo. Por un lado, el Espíritu Santo siempre ha sido una figura un poco olvidada dentro de la historia de la Iglesia, porque cuesta un poquito de trabajo entender quién es el Espíritu Santo. Si nos vamos a la Trinidad, la figura del Padre, ¿verdad? Dios como Padre, no nos es tan difícil imaginarnos a Dios como Padre, porque todos hemos hecho la experiencia de tener un papá, ¿no? Entonces, incluso en las imágenes religiosas, cuando pintan a la Trinidad, colocan al Padre como un viejito, ¿verdad? Así barbón, entonces ya sabemos que es Dios Padre y no nos cuesta trabajo. Hablar del Hijo, de Jesús, pues menos, ¿verdad? No nos cuesta nada de trabajo porque pues Jesús se hizo uno de nosotros, tomó nuestra condición humana, entonces pues es de carne y hueso y lo vimos pues hacer sus obras, sus milagros, escuchamos sus discursos. Entonces entender a Dios desde Jesús pues tampoco es difícil. Pero cuando nos dicen el Espíritu Santo, caray, y lo primero que a lo mejor imaginamos, o bueno, les pregunto, a ver, ¿qué les viene en mente cuando digo Dios Espíritu Santo? A ver, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza? La forma en la que se representa, ¿cómo? ¿Qué forma? Una paloma, exactamente, es lo que iba yo a decir, ¿verdad? Cuando nos dicen el Espíritu Santo, inmediatamente pensamos en la paloma. ¿Y por qué en la paloma? Pues hay un texto bíblico, ¿verdad? Donde se dice que el Espíritu Santo descendió en forma como de una paloma, así dice el texto bíblico, como de una paloma, no dice una paloma, ojo, como de una paloma, y entonces desciende en el momento en el que Jesús está recibiendo el bautismo, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí, los iconoclastas o los encargados de pintar, pues dijeron, bueno, pues la manera más fácil de identificar al Espíritu Santo, pues va a ser la paloma. Pero ¿ustedes saben qué significa la paloma? No, ¿verdad? Y la mayoría de la gente no lo sabe. Pero si decimos Espíritu Santo, pues la palomita, ¿verdad? La palomita blanca, ¿verdad? Y ya, y nos conformamos con esa respuesta. A ver, no, hay que indagar un poquito, pero bueno, a lo que voy es que la persona del Espíritu Santo dentro de la Trinidad es la menos conocida y sin embargo es la persona de la Trinidad más cercana al ser humano. De las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el más cercano a nosotros porque habita en nosotros, está en nosotros. ¿Desde cuándo? Desde que recibimos el bautismo, ¿no? En plenitud decimos que ahí el Espíritu Santo viene a nuestra vida, a nuestro corazón, a través del bautismo. Entonces, es la persona de la Trinidad más cercana a nosotros y no lo conocemos muy bien porque no tiene una forma. Cuando hablamos de espíritu, es como cuando hablamos del agua. A ver, ¿qué forma tiene el agua? ¿Cuál es la forma del agua? No me van a decir que la película, ¿verdad? La forma del agua. Bueno, el agua, ese es el color, ¿no? Pero la forma del agua, el agua adquiere la forma del recipiente que la contiene, ¿no? Si el recipiente es un florero, ¿no? ¿Qué forma va a tener el agua? Pues eso, ¿no? O sea, un poco pasa con eso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, al ser un espíritu, ¿verdad? Un ser espiritual, no tiene forma. Sin embargo, adquiere la forma que lo contiene. ¿Y qué lo contiene al Espíritu Santo? Pues nosotros. Entonces, el Espíritu Santo está aquí adentro. No es la persona en carne y hueso como Jesús, ¿verdad? Sino que ahora es un nuevo modo de ser y de estar de Dios en el mundo.
Hace unos días celebrábamos la fiesta de la Ascensión, ¿no? El domingo. Y yo les decía, a ver, Jesús ascendió al cielo y está ¿dónde? Sentado a la derecha del Padre. Lo decimos en el credo, ¿no? Y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgarnos a vivos y muertos, etcétera, ¿no? Entonces, la gran tentación de la fiesta de la Ascensión es pensar, pues, que Dios ya se fue y que Dios ya no está con nosotros. Y entonces, cuando no está el gato, ¿qué pasa? Los ratones hacen fiesta, ¿no? Entonces, si Dios ya no está, pues entonces nosotros podemos hacer lo que queramos. Esa es la tentación, ¿eh? Sin embargo, ojo, no hay que pensar que Dios nos ha abandonado en esto de que subió al cielo y está por allá lejano, ¿verdad? No, Dios está en medio de nosotros y lo hace de una manera ahora distinta. Ya no lo vamos a ver en persona, ¿verdad? En carne y hueso, sino que ahora Dios se va a manifestar a través del Espíritu Santo, que se hace presente en los bautizados. Por eso San Pablo lo va a decir muy bien. Nosotros somos el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Y Cristo es la cholla, la cabeza, ¿verdad? Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Entonces, cuando lo pensamos así, decimos, hay que hacer presente a Cristo, ¿no? Cristo no se ha ido, está en nosotros, está aquí en medio de nosotros. Pues ¿dónde? Pues aquí, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Entonces, es el Espíritu de Jesús. Ojo, aunque es la tercera persona de la Trinidad, el amor del Padre y el amor del Hijo que se personifica, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que sea una persona como nosotros. Ojo, es un término filosófico. El término persona, cuando nosotros decimos persona, nos referimos a un ser humano, ¿no? Pero en realidad el término persona no se refiere a eso. Se refiere a que tiene una identidad propia, ¿verdad? A que no es, a que Él es distinto a los otros. Entonces, cuando hablamos de que el Espíritu Santo es la tercera persona, no se imaginen a otra persona, no. Imagínense, o más bien pensemos en que es algo distinto al Padre y distinto al Hijo, pero son una misma sustancia, ¿verdad? Bueno, eso es más de la Trinidad. Bueno, entonces, decíamos que el Espíritu Santo es el gran desconocido. Nos cuesta trabajo entender un poco quién es el Espíritu Santo. Y entonces, para poderlo entender, tendríamos que ver cuáles son los efectos que produce el Espíritu Santo. Una manera o un método muy fácil para entender quién es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo es precisamente preguntarnos cuáles son los frutos, cuáles son las acciones, qué es lo que hace el Espíritu Santo. En el texto del día de hoy, que es el texto del Evangelio, de la primera lectura, San Pablo nos da por ahí algunas pistas para ir entendiendo mejor. Vamos a leer el texto, ¿les parece? Lo voy a leer, ustedes lo escuchan. Dice así: en aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo. Pablo replicó: entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo.
y comenzaron a hablar de lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Fíjense qué interesante. Pablo va con los recién bautizados y les pregunta, ¿verdad? ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? Es la misma pregunta que les puedo hacer hoy a ustedes. A ver, ¿ya recibieron al Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Sí. Bueno, los de aquí dijeron que no, que ni siquiera, ¿cómo dice el texto? Ni siquiera habíamos oído hablar que existía un Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ven cómo es el gran desconocido, el Espíritu Santo? Y es muy grande el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de los dones del Espíritu Santo que nos enseñan en el catecismo? No se acuerdan, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, vamos a decir algunos. Sabiduría, ciencia, inteligencia, temor de Dios, piedad, entendimiento y fortaleza, ¿verdad? Ahí están. Fíjense bien, ahí están los 7 dones. Si analizáramos cada uno de estos dones, las acciones que representan cada uno, entenderíamos quién es el Espíritu Santo, ¿verdad? Por las acciones. A lo mejor imaginarnos una persona nos cuesta trabajo, pero si vemos qué hace el Espíritu Santo, es mucho más fácil entenderlo. Lucas, en el Evangelio de ayer, que leímos en la fiesta de la Ascensión, decía: permanezcan en la ciudad hasta que reciban, ¿pusieron atención? La fuerza que viene de lo alto. San Pablo lo llama la fuerza que viene de lo alto, ¿verdad? Eso es bien bonito porque está explicando cuál es la acción del Espíritu Santo. Es la fuerza de Dios. El Espíritu Santo es el amor de Dios Padre, el amor de Dios Hijo. A ver, Dios Padre ama al Hijo y lo ama con un amor inmenso, ¿no? Perfecto. Y el Hijo corresponde a ese amor amando al Padre. ¿Y lo ama de qué manera? Pues de una manera perfecta. El amor del Padre y el amor del Hijo que se encuentran es lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo. Imagínense entonces la fuerza que tiene el Espíritu Santo. Es el amor del Padre y el amor del Hijo. Ahora, si pensamos que ese amor es la fuerza de Dios que viene a nuestro corazón, ¿qué podríamos hacer con el Espíritu Santo? Pues un montón de cosas. El grande problema es que como es desconocido, ni siquiera sabemos que lo tenemos. Ni siquiera, dice el texto de la primera lectura de hoy, ¿verdad? Ni siquiera sabíamos que existía. Y entonces Pablo les pregunta inmediatamente, ¿no? ¿Cuál es el bautismo que recibieron? Y ellos responden: el bautismo de... No pusieron atención, tan dormidas. El bautismo de Juan, ¿verdad? ¿Y cuál era el bautismo de Juan? De Juan el Bautista. ¿A qué invitaba Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? A la conversión. Entonces, cuando alguien se bautizaba con Juan el Bautista era porque tenía el deseo de cambiar de vida, de cambiar su forma de ser, de dejar de hacer las cosas malas, ¿no? De dejar el pecado atrás. Ese era el bautismo de conversión. A ver, yo ya me decidí a que ya voy a dejar de ser chismoso, ¿verdad? Ya voy a dejar de juzgar a las personas, ya voy a dejar de decir mentiras. Y entonces iban con Juan y se hacían bautizar, y ese era el compromiso, ¿verdad? Mueres, por eso era la inmersión, ¿verdad? Venían en el agua, venían inmersos en el agua, y entonces cuando salían, pues era la purificación de los pecados, ¿no? Entonces es un bautismo de purificación, es un bautismo de conversión. Pero fíjense qué interesante, San Pablo dice: no, es que no es suficiente el bautismo de Juan. Necesitan ser bautizados en el nombre de Jesús, o en espíritu
¿verdad? En el agua y el Espíritu, el Espíritu Santo, que es el bautismo que hemos recibido nosotros. Han estado presentes en los bautizos, ¿verdad? Todos. ¿Se acuerdan del rito, más o menos? ¿Se acuerdan que primero se pone una unción en el pecho de los niños? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien sabe cómo se llama el óleo que se le pone a los niños ahí? El óleo de los catecúmenos. Esa palabra catecúmeno significa alguien que se está preparando para la fe, ¿verdad? Alguien que se estaba... Ahora hacemos los bautizos a los niños chiquitos, pero acuérdense que cuando nació la iglesia no se bautizaban a los niños, se bautizaba a la gente grande, la gente adulta, porque ya tenía una conciencia de que quería abrazar la fe. Entonces, si yo quería convertirme en cristiano, entonces, porque yo había visto de alguna manera a los cristianos y decía, me gusta su forma de vivir, me gusta su forma de ser, quiero formar parte de esta iglesia. Y entonces comenzaban un itinerario de formación, ¿verdad?, que duraba 3 años, más o menos, y durante esos 3 años que duraba la formación, ahora les dan 2 platiquitas y ya, ¿verdad? Ya se pueden bautizar, ¿verdad? Bueno, antes duraban 3 años. 3 años de formación, y durante esos 3 años a la persona se le llamaba catecúmeno, ¿verdad? El catecúmeno, el que se estaba preparando para el bautismo, ¿verdad?, para entrar a formar parte de la iglesia. Y entonces, durante el catecumenado, pues tú tenías que aprender a vivir como cristiano. Había ciertas costumbres cristianas que había que aprender. La solidaridad, el amor a los demás, compartir los bienes, ¿verdad? La cuestión de las esposas, porque antes se podía tener muchas esposas y los cristianos no, los cristianos nomás tenían una, ¿verdad? Entonces había que aprender todas esas cosas, cómo comportarse como cristianos. Bueno, entonces el primer óleo que se le pone, la primera unción que se le pone al niño cuando va a ser bautizado, es el óleo de los catecúmenos, así se llama. Es el que lo prepara para poder recibir al Espíritu Santo. Y entonces se le coloca en el pecho y se hace una oración, primero una oración de exorcismo. No piensen en la película del exorcista, así de que vomita verde y todo, no. Exorcismo quiere decir que sacamos fuera algo que es malo, ¿no?, que está mal. En este caso nos referimos al pecado original. ¿Se acuerdan que decimos que con el bautismo se nos borra el pecado original, ¿verdad? Entonces, esta primera unción, junto con esta oración de exorcismo, así se llama, es lo que prepara al niño para que después venga el bautismo con el agua y luego viene una segunda unción. ¿Se acuerdan dónde es la segunda unción? ¿En dónde? En la coronilla, ¿verdad? En la coronilla. Sí, algunos lo colocan en la frente, pero es en la coronilla, ¿verdad? Ahí se debe de ungir. Y se unge con el santo crisma, que es ya el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, fíjense, tiene una lógica muy bonita. O sea, primero el bautismo de conversión, vamos a decirlo así, sería como el equivalente al bautismo de Juan, ¿no? La primera unción me quita los pecados, me invita a la conversión, el pecado original, y luego viene el momento del bautismo, que ahora lamentablemente lo hacemos echándole unas gotitas de agua al niño, ¿verdad?, en la cabeza, pero así no tiene chiste. Lo tendríamos que sumergir en el agua, ¿verdad?, para que el simbolismo fuera mucho más fuerte. El simbolismo es: muere a tu vida pasada, muere a tu vida anterior para renacer, para volver a nacer ya limpio, purificado, con todos los pecados perdonados, para prepararte a la vida nueva. E inmediatamente después se coloca el santo crisma aquí en su cabeza para significar la unción del Espíritu Santo, la consagración, ¿eh?
Ya eres de Dios para siempre. Y ahí se imprime, ¿verdad?, esta identidad de hijos de Dios. Porque al nosotros poseer el Espíritu Santo, ¿de quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Jesús. Y Jesús es el Hijo con mayúscula. Entonces, si el Hijo con mayúscula tiene su Espíritu y nos da ese mismo Espíritu a nosotros, entonces nosotros nos convertimos también en hijos con minúscula, ¿verdad? Hijos por adopción, dice San Pablo, ¿verdad? Pero nos convertimos también en hijos de Dios. Por eso el bautismo dice que nos hace formar parte de la iglesia, porque comenzamos a ser hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, el bautismo tiene unos símbolos muy bonitos y muy profundos que hay que ir entendiendo poco a poquito. Entonces, ya ni me acuerdo por qué salieron del bautismo. ¿De qué estábamos hablando? Del bautismo de Juan, ya me acordé. Por el Espíritu Santo. Entonces, decía que San Pablo le dice a los nuevos cristianos, o no es que les diga, sino que no se conforma con el bautismo de Juan, sino que hay que bautizarlos en el nombre de Jesús, imponiéndole las manos, dice el texto, que San Pablo le impuso las manos, e inmediatamente, dice el texto, bajó el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto. ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida, hermanos? ¿Qué implica que el Espíritu Santo esté en nosotros? Ya dijimos que es el amor de Dios, ya dijimos que es la fuerza de lo alto, ya dijimos que es el que tiene los dones, el de sabiduría, inteligencia y sus frutos. ¿Alguien se acuerda de algún fruto del Espíritu Santo? Paciencia, mansedumbre, misericordia, todos los frutos que vienen del Espíritu Santo, más bien todos los frutos vienen del Espíritu Santo. Todas las virtudes provienen del Espíritu Santo, ¿verdad? El dominio de sí, el ser amables, el ser bondadosos, el ser generosos, todo eso nos viene del Espíritu Santo. Por eso les decía que el Espíritu Santo es una fuerza muy grande en nuestra vida. Es lo que nos hace capaces de ser como Cristo. La chamba principal del Espíritu Santo es transformarnos en Jesús. Por eso se llama Espíritu Santo, porque su acción santifica, ¿verdad? Y entonces podríamos decir que el Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo es el que nos hace santos, fíjense. Pero entonces hay que usar al Espíritu Santo, hay que hacerle caso, hay que escuchar su voz, porque si no, el Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo santifica, ¿verdad? Ahí está, las acciones de la Trinidad, ¿verdad? Bueno, exacto. Me gusta mucho poner este ejemplo, creo que ya se los he puesto en alguna otra ocasión, el del coche nuevo. ¿Ya se los dije? El ejemplo del coche. El Espíritu Santo es como si alguien te regalara un Ferrari, ¿verdad? ¿Conocen los coches Ferrari? O bueno, un Tesla. Ahora están de moda los Tesla, ¿no? Y entonces es un carrazo. Un carrazo último modelo, 2022, nuevecito, rojo, descapotable. ¿Cómo te gusta? Así, con rines, así, de esos bonitos. Y entonces alguien viene y te lo regala, ¿verdad? Te dice, ten, aquí están las llaves, esto te pertenece, es tuyo y con él puedes hacer lo que quieras, ¿no? Y entonces tú, muy emocionado, recibes tus llaves, estás muy contento, te subes al Ferrari, al Tesla, y lo prendes y no sabes manejar. Y entonces comienzas a correr tu Ferrari a 10 kilómetros por hora. Y como no sabes usarlo, pues no sabes ni siquiera poner la música, ¿verdad? Y entonces tienes un gran regalo
tienes algo inmenso, una cosa maravillosa, pero no lo usas, porque no lo sabes usar. Qué desperdicio, ¿no? Algo así nos pasa con el Espíritu Santo. Tenemos un regalazo que Dios nos dio desde el bautismo, porque desde ahí dijimos que ya está en nosotros en plenitud, ¿verdad? Y entonces necesitamos comenzar a usarlo. Necesitamos comenzar a escuchar su voz. Necesitamos aprender a discernir cuál es el Espíritu Santo, quién es, dónde se manifiesta en nuestra vida. Ya dije algunas acciones que hace el Espíritu Santo. Entonces, podríamos decir que cada vez que yo hago un bien, cada vez que yo hago una obra buena, estoy dejando actuar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Esa es la manera más fácil de entender cómo actúa el Espíritu Santo. Pero vámonos a uno de los dones, por ejemplo, el don de la sabiduría. ¿Qué es el don de la sabiduría? ¿Qué es alguien que es sabio? Una persona que es sabia. ¿A quién tú le dirías, es que esta persona es muy sabia? Es una persona, fíjense bien, que ha tenido experiencia. No solamente es saber, porque eso es inteligencia. No solamente es tener lógica en las cosas o saber cuál es la consecuencia de los actos, porque eso es entendimiento, sino que la persona que es sabia ha tenido la experiencia, ha vivido algunas cosas que le permiten saborear la vida. De hecho, la palabra sabiduría viene de saborear, ¿verdad? Es alguien que tiene la experiencia y sabe hacia dónde Dios lo está conduciendo o hacia dónde tiene que ir. Cuando debe tomar decisiones, la misma experiencia que ha tenido, el saborear la vida y aprender de los fracasos y de los triunfos en la vida, le permite tomar mejores decisiones. Esa es la persona sabia. Y el Espíritu Santo es el que nos hace sabios. Y el Espíritu Santo es el que nos hace inteligentes y el que nos hace entender a Dios, ¿verdad? Vamos a ver otro don, el don de piedad, por ejemplo. ¿Cómo se manifiesta el don de piedad en las personas? No lo confundan con la piedad popular, ¿eh? No tiene nada que ver. Bueno, sí, pero no. El don de piedad es la capacidad de sorprendernos ante Dios, ante la grandeza de Dios, ante la naturaleza, ante la oración. O más bien, eso me lleva luego a la oración, ¿verdad? No sé si les ha pasado que de repente van por ahí en algún viaje o algo así y de repente ves un paisaje bonito, una montaña, un sol, un bosque e inmediatamente te conecta con Dios. De alguna manera comienzas a admirar eso tan bello, tan bonito. También puede pasar con los animales, ¿no? No sé si les ha pasado que alguna vez contemplando alguna cosa tan bonita que dices, no inventes, es que de verdad que Dios es maravilloso, ¿verdad? Sucede, a mí me sucede mucho, ¿verdad? Sobre todo de repente cuando voy manejando y veo el Popocatépetl, ¿no? Inmenso de frente a mí, y luego cuando amanece nevado, es una chulada, ¿no? Ándale, ¿no? Eso, esa capacidad de asombro, esa capacidad de reconocimiento de lo bello, de lo bueno, de lo que sabe bien, ese es el don de piedad, ¿no? Y eso me lleva a la oración, ¿verdad? Eso inmediatamente suscita en mí por lo menos una admiración, ¿no? De frente a Dios, de frente a la creación, ¿no? La otra vez me pasó que estaba en un lugar y llegó la policía, pero en caballo. Y traían unos caballos, pero no les miento, parecían monstruos así grandotes, ¿no? Y se acercó un caballo y yo estaba sentado en la banqueta, se acercó el caballo y se puso aquí enfrente de mí
Y le vi los ojos, la mirada, la cara, ¿no? Y de verdad yo decía, qué maravilla de creación, ¿verdad? Es una maravilla. Y qué decir de otros animales, las ballenas, por ejemplo. ¿Alguna vez han visto una ballena? Es una cosa espectacular, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo que voy es, el don de piedad nos permite esto precisamente que estamos haciendo, ¿verdad? Admirar, ¿no? Los colores, ¿no? De las flores, en fin, todo esto que me permite entrar en contacto con la naturaleza, con la creación de Dios, y eso suscita en mi corazón agradecimiento, alabanza, sorpresa, contemplación. Todo eso es el don de piedad, ¿verdad? ¿Ya alguna vez habían platicado del don de piedad? Es muy bonito este don, ¿verdad? El don de ciencia. Es de los más difíciles de explicar, pero es de los más bonitos que da el Espíritu Santo. El don de ciencia es la capacidad de reconocer mi propia vida de frente a Dios. La ciencia, no piensen en la ciencia en matemáticas, física, química, biología. No. La ciencia, el don de ciencia es esa capacidad de reconocimiento, ¿verdad? Me paro frente a Dios y veo mi pequeñez y veo su grandeza y no me aplasta la grandeza de Dios, sino que al contrario, yo siendo tan diminuto y tan pequeño, soy capaz de reconocer que eso inmenso es Dios y me ama profundamente y es para mí, ¿no? Y está conmigo. Y entonces, de frente a tanta grandeza y a tanta cosa tan bonita, pues yo comienzo a sentirme cada vez más pequeño, pero no en el sentido negativo de la palabra, ¿eh? No es que Dios me aplaste mi dignidad, no, al contrario, me reconozco una creación de Él, que formo parte de Él, y así soy capaz de reconocer mis pecados. El don de ciencia sería importantísimo para nosotros poder ir a confesarnos, porque es ese reconocimiento de mi miseria, ¿verdad? De quién soy. Pues soy ¿verdad? Ni modo, Señor, así me hiciste, ¿verdad? Y sí, soy bien vengativo, y sí, soy bien chismoso, ¿verdad? Y me encanta andar juzgando a los demás, y bueno, pues soy. Y si soy capaz de reconocerme, ojo, me reconozco, pero no es que me quedo ahí, ¿verdad? Es que quiero cambiar esas cosas que no están bien, ¿verdad? Y eso me lo da el don de ciencia, esta capacidad de decir, así soy, pero necesito cambiar, necesito reconocer que soy así. La primera cosa, todos los santos, cuando se les pregunta sobre la vida espiritual, todos coinciden en lo mismo, ¿verdad? La vida espiritual comienza con el reconocimiento, con la humildad, con saber quién soy, en dónde estoy parado, ¿verdad? ¿Quién soy? Pues soy ¿Para qué a Dios no lo engañas, ¿no? Pues soy, con estos defectotes así grandotes y así, soy, ni modo, ¿verdad? Pero aquí estoy, dispuesto vamos a chambearle, ¿verdad? Pues Señor, pues tú éntrale, ¿verdad? Y nos dejamos hacer, ¿verdad? El don de ciencia nos permite esta capacidad de reconocernos pecadores, de reconocer nuestra condición de seres humanos, ¿verdad? Muy bien, ¿se dan cuenta? Todos los dones que da el Espíritu Santo, y los tenemos ahí están, y son nuestros, pero hay que echar a andar el carro, hay que echar a andar el Ferrari a unos 280 kilómetros por hora, ¿verdad? Para que valga la pena el regalazo, ¿verdad? Si no, pues no nos va a servir de mucho tener ahí al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice San Pablo, es la fuerza, ¿no? La fuerza de lo alto. Y yo decía, ¿qué es lo contrario a la fuerza? ¿Qué es lo contrario al movimiento? ¿Qué es lo contrario a moverse? Quedarse quieto, quedarse sin hacer nada. Esa sería la grande tentación contra el Espíritu Santo. No creerle, ¿verdad? No creer que tenemos al Espíritu Santo, entonces no hago nada.
La indiferencia, decía el Papa San Juan Pablo II, la indiferencia es el peor de los males del ser humano, ¿verdad? Cuando ya no me importa nada, y entonces no hago nada, me la paso en la vida y puedo hacer muchas cosas, pero decido no hacer nada, quedarme estático, quedarme sin hacer nada. Oye, tengo un problemón, ay, pues no, mejor me voy a tirar a la cama y a llorar por depresión, ¿verdad? Y ahora ya se acostumbran a eso los chamacos, ¿verdad? Ya no voy a hacer nada. Oye, levántate, mijito, ¿verdad? Ponte a hacer algo. El ocio no nos lleva a nada bueno, ¿verdad? El Espíritu Santo es el movimiento, el Espíritu Santo es la fuerza, el Espíritu Santo es dinámico, es algo que nos mueve, es algo que siempre nos mantiene. No por nada, hermanos, el amor es la única fuerza que mueve al hombre, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué te levantas cada día en la mañana? Pues porque amas a tus seres queridos y tienes que chambear y tienes que hacer las cosas por tu familia. Una persona que no tiene motivaciones no hace nada y se muere de depresión y de tristeza. El Espíritu Santo nos mueve, el amor es el que nos mueve, pero quítenle la palabra Espíritu Santo y pongan la palabra amor, porque son sinónimos, y el amor es el que nos mueve. La fuerza de Dios es el amor. Lo único que va a hacer que el mundo cambie es el amor. O dicho de otra manera, es el Espíritu Santo. Pero necesitamos escuchar su voz. ¿Se acuerdan que yo les decía en una homilía que el Espíritu Santo o la voz de Dios es como ese angelito que aparece en las caricaturas, ¿verdad? Que nos susurra al oído y nos sugiere el bien, ¿verdad? Y por el otro lado está el diablito, ¿verdad? Que siempre nos va a sugerir pues cosas no tan buenas, ¿verdad? En la vida espiritual existen 3 espíritus, ¿verdad? Reconocemos 3 espíritus. El primero es el mío propio, es mi espíritu propio, es con lo que yo ya vengo de fábrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y mi espíritu puede ser un espíritu, no sé, deportista, ¿no? Yo tengo un espíritu deportista. ¿A quién le decimos que tiene un espíritu deportista? Una persona ¿qué la mueve a esa persona? El deporte. Y se levanta temprano a las 6 de la mañana y se va a correr y regresa y juega básquetbol, juega fútbol y tiene un espíritu deportista. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo mueve? El deporte. Si decimos de una persona que tiene un espíritu alegre, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es lo que mueve a esa persona? La alegría, ¿no? Y cuenta chistes y en la fiesta es el alma de la fiesta y jijiji, jajaja, y pues tiene un espíritu muy alegre, ¿no? Decimos eso porque es algo que lo mueve, es mi propio espíritu. Pero además de mi propio espíritu, ya dijimos que está el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu de Jesús y que Él me va a sugerir siempre el bien, ¿verdad? Oye, perdona a tu enemigo, oye, pues tenle paciencia a tu vecino, ¿verdad? Oye, pues, ay, ya te hicieron algo y pues perdónalo, tenle paciencia, etcétera. El Espíritu Santo siempre te va a sugerir el bien, ¿verdad? Siempre. Y existe el espíritu del mal. Evidentemente, si existe el espíritu del bien, que es el Espíritu Santo, pues también existe el espíritu del mal, el chamuquillo, que siempre nos va a mover a hacer cosas malas, ¿no? Entonces, estos 3 espíritus conviven dentro de mí, están dentro de mí, son espíritus. ¿Se acuerdan lo que les decía de la forma del agua, verdad? Entonces, el espíritu va a tomar la forma de ¿quién? Mía. Y ese espíritu, entonces no esperes que te venga a hablar porque no tiene una boca, no tiene una lengua, ¿verdad? ¿Cómo se comunican los espíritus entonces? Pues a través de los sentidos espirituales, el pensamiento, ¿verdad? Los espíritus vienen aquí adentro. Y ya vas por la calle y ya viste a una persona que no tiene que comer y de repente te viene el pensamiento de pues le doy una moneda o no se la doy,
¿lo ayudo o no lo ayudo? Y ahí empiezan los tres espíritus, ¿verdad? Empiezan los tres espíritus a dialogar, ¿verdad? Dale la moneda. No, no se la des, ¿verdad? La va a ocupar para otra cosa, ¿verdad? Y el espíritu propio, híjole, esa moneda la necesito, ¿verdad? Porque al rato me voy a comprar una coca. Y el Espíritu Santo te dirá, tomas Coca-Cola todos los días, no seas gacho, dale la moneda, ¿verdad? Y el espíritu del mal, no le des la moneda, es más, date la vuelta, atraviésate, porque ahorita te va a pedir, ¿verdad? Y qué pena que te pida, te van a ver que te habla el pobre, ¿no? Y ahí comienza, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, porque esto pasa todos los días, por eso yo les decía en una misa, Dios habla todos los días. Dios habla todos los días. Si tú no estás atento, te lo pierdes. Pero de que Dios habla todos los días te habla, ¿verdad? En estas sugerencias del bien, ¿verdad? Ahorita puse un ejemplo muy común, ¿no? Pero trasládenlo a todos los momentos de su vida, ¿verdad? Desde que suena la alarma del despertador y dices, ¿me levanto o no me levanto, verdad? Y ahí está mi espíritu con el Espíritu Santo. Me levanto, voy a llegar puntual o voy a llegar tarde a misa, ¿verdad? ¿Qué creen que sea el Espíritu Santo? Pues llegar temprano, ¿no? ¿Cuál es el espíritu propio? 5 minutitos más. ¿Cuál es el espíritu del mal? No vayas a misa, no vayas a misa, ya fuiste la semana pasada, ya para qué vas, ¿no? Y ahí están los tres conviviendo. Ahora, identificar al Espíritu Santo no es tan difícil si lo pensamos bien, porque es la sugerencia del bien. Lo que es confuso a veces es entre mi espíritu y el espíritu del mal, ¿verdad? O dicho de otra manera, decidir por algo bueno es muy fácil. Aquí está el bien y aquí está el mal. ¿Qué decides? No, pues el bien. Tonto si decides el mal, ¿no? Pero lo más complicado es cuando tienes que decidir entre un bien y un bien mayor u otro bien. ¿Cuál de los dos es mayor, verdad? Oye, híjole, es que tengo que ir a misa porque es domingo, pero tengo a mi madre en el hospital y no hay quien la cuide. ¿Qué hago? ¿Voy a misa o me voy a cuidar a mi mamá? Chanfle. Ahí empieza lo que se llama el discernimiento de espíritus. ¿Qué querrá el Espíritu Santo? ¿Qué querrá Dios en ese momento? Y ahí es donde entra el don de la inteligencia, el don de la sabiduría, el don del entendimiento. Empiezan a trabajar para que tú puedas tomar una decisión en base a eso. ¿Sí me doy a entender? O sea, entre un bien y un mal es facilísimo. Opta por el bien, no hay problema. Y de verdad, aplíquenlo en su vida. A ver, ¿le doy una moneda o no se la doy? Dásela. ¿Para qué lo va a ocupar? ¿Qué te importa a ti? ¿Para qué lo va a ocupar? O sea, yo siempre les he dicho esto, el ejercicio que yo hago de desprenderme es lo que me hace mucho bien a mí, ¿verdad? Independientemente de para qué lo va a utilizar la persona, ¿verdad? O sea, yo ser generoso, eso es lo que yo tengo que trabajar. Si la otra persona, además, no lo vas a hacer rico con 3 pesos que le des, ¿verdad? 5 pesos que le des, no lo vas a hacer millonario, no le vas a resolver la vida, ¿verdad? Con los 5 pesos que le des, los 50 centavos, porque a veces hasta buscamos la moneda más chiquita, ¿verdad? Para darle. Entonces, no le vas a resolver la vida. Lo que sí te hace bien a ti es desprenderte de esos 50 centavos. Es desprenderte de esos 5 pesos y dejar de tomarte la Coca-Cola de al rato, ¿verdad? Hasta te hace bien para la salud, ¿verdad? O sea, nos hace bien ser generosos. Entonces, entre un bien y un mal no hay problema de decisión. Yo puedo optar por el bien la mayoría de las veces. A veces no es así, lo digo bien fácil, pero ahí es donde entra el pecado mortal. Cuando yo sé que está mal y aún así digo, se hace lo que yo digo, ¿verdad?
Y sé que está mal mentarle la Mauser a uno, pero me encanta, ¿verdad? Y ahí voy en el carro y ¿verdad? Porque se me metió, se me atravesó. Y sé que está mal, pero aunque sé que está mal, órale, ahí te va, ¿verdad? Y sabemos que están mal algunas cosas y las hacemos. Pero bueno, el problema mayor, el problema que yo veo más grave es cuando hay una cuestión donde hay que decidir entre dos bienes, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor? Y ahí no hay otra que someterlo a discernimiento, ¿verdad? A discernir, a ver, ¿qué quiere Dios, qué querría Dios en este momento? Ahora, yo no les puedo dar una respuesta. Por ejemplo, en el ejemplo que daba, voy a misa o me voy al hospital con mi mamá, yo no tengo la respuesta la tienes tú, porque cada persona vive una situación diferente y se maneja en un contexto distinto. Yo no le puedo decir a una persona que se viene a confesar y que me dice, oiga padre, es que mi marido me golpea, ¿qué hago? ¿Me divorcio o lo aguanto? Yo no te puedo decir qué vas a hacer. ¿Quién te lo tiene que decir? El Espíritu Santo. Y como dice San Pablo, el Espíritu Santo y yo, ¿verdad? Hemos decidido que, y órale, éntrale. En conciencia tú dices, esto es lo que creo que el Espíritu Santo me está sugiriendo, adelante. Pero cada circunstancia es distinta, cada caso es diferente. Por eso cuando me toca confesar es bien curioso, porque luego la gente viene buscando que yo les diga qué hacer. Y la verdad es que no, yo no puedo decirte qué tienes que hacer, lo tienes que discernir tú. Yo te puedo ayudar a poner las cartas, ¿no?, a la vista. A ver, mira, si tú decides dejar a tu esposo, esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Si tú decides quedarte con él, esto y esto y esto más, ¿verdad? Esto va a pasar, ¿verdad? A ver, ya tienes todas las cartas abiertas frente a ti. ¿Qué vas a decidir? ¿Hacia dónde te está guiando el Espíritu Santo? ¿Verdad? ¿Hacia dónde te sientes más en paz? Y entonces ya la gente comienza a decir, mira, ¿no? Digo, a veces nos lo toman a broma, pero sí es cierto eso de que cuando una persona viene y te dice, oiga padre, ¿qué tengo que hacer? Mi respuesta es una pregunta, ¿verdad? ¿Qué harías? A ver, ¿y tú qué harías? ¿Y tú qué piensas? ¿Verdad? ¿Y tú qué crees que sea lo mejor para ti? ¿Verdad? Porque eso le ayuda a la persona a entender mejor lo que está sucediendo y en base a eso poder tomar una decisión adecuada. Y las decisiones, hermanos, siempre son un riesgo. Nunca vamos a tener la certeza de que le atiné hasta que la haya yo tomado, y entonces por sus frutos, dice el texto, por sus frutos los conocerás, ¿no? Entonces, hasta que yo ya tomé la decisión, vamos a decir, pues me voy a misa, ¿verdad? En este ejemplo que ponía, ¿voy al hospital o me voy a misa? Pues me voy a misa, ¿no? Y ya que esté yo en misa y ya que esté yo ahí en la misa y todo, hasta ese momento voy a ver si tomé la decisión exacta, correcta, ¿verdad? A lo mejor voy a estar en misa y me voy a estar tronando los dedos porque dejé a mi mamá solita, ¿verdad? Híjole. Y a lo mejor se pone mal mi mamá en este momento, ¿verdad? Y me di cuenta que tenía que haberme ido al hospital, ¿verdad? O puede pasar que no, me voy con mi mamá al hospital porque mi mamá me necesita. Y llego al hospital y están mis hermanos, mi papá, mi cuñado, y mi mamá que estaba en el hospital se está echando un refresquito ahí con todos, platicando. Sí, no, pues ya me van a dar de alta y todo. Y tú dices, pues me hubiera ido a misa, ¿verdad? Me hubiera ido a misa, pues aquí que estamos haciendo todos, ¿verdad? O ya está. O nada más era el pretexto, ¿verdad? No más era el pretexto porque en misa te aburres, te duermes, no te gusta, y entonces tú muy devoto a tu mamá dices, no, yo me voy a ir con mi mamá. Suele pasar, ¿eh? Y es un pretexto, A lo mejor tu mamá ni siquiera necesita que estés ahí con ella, pero tú, como no te gusta cómo da la prédica el padrecito, ¿verdad? Dices, no, yo mejor me voy al hospital, total, ahorita tengo excusa, ¿verdad?
¿Ven por qué yo no puedo decirle a una persona, sí, vete al hospital o sí, vete a misa? No. Cada persona tendrá que decidir en base a lo que está viviendo, escuchando siempre la voz del Espíritu y siendo muy sincero con nosotros mismos para discernir cuál es mi voz, cuál es mi espíritu, cuál es el Espíritu Santo y cuál es el espíritu del mal, ¿verdad? Ahí, eso es importante. Si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, si nosotros nos empeñamos en escucharla y hacerle caso, el caminito que nos ofrece seguramente no es el más fácil. Ojo, no es el más fácil, pero es el que seguro nos lleva a la santidad. Seguir mi propio espíritu, pues es algo muy egoísta. Y seguramente mis decisiones estarán basadas solamente en mí, en lo que yo creo, en lo que yo pienso, en lo que yo logro entender. Y entonces muy probablemente me voy a volver muy egocentrista, que es lo que a la gente le pasa mucho, Es que aquí se hace lo que yo digo, es que yo tengo la razón, es que yo lo entiendo así y así debe de ser. Pues ¿quién dijo que tú tenías la razón de todo, verdad? ¿Quién dijo que tú tenías la verdad, que la verdad te pertenece? No es cierto, ¿verdad? Y si le hago caso al espíritu del mal, pues peor tantito, ¿verdad? De ahí vienen los asesinos en serie y todas estas psicópatas, ¿verdad? Todos los que no vamos lejos, la semana pasada vieron la noticia del tiroteo en Estados Unidos, ¿verdad? 19 personas muertas y por la idea de un huerco, ¿verdad? Que no, pues yo voy a ir a matar nomás así. Ahí es el espíritu del mal, totalmente, ¿verdad? Totalmente, una enfermedad psicópata, ¿verdad? Ahí está. Entonces, puedo estar seguro de que si escojo el camino del Espíritu Santo, aunque cueste trabajo, es el camino directito a la santidad, ¿verdad? Y como decía, de repente no va a ser fácil, porque el Espíritu Santo te va a sugerir, pues levántate temprano, llega puntual, no digas mentiras, dile la verdad, habla con fulanito, con el que estás enojado, enojada, ¿verdad? Pues no son cosas fáciles, no son cosas fáciles, pero si yo me empeño a hacerlas, voy derechito al camino de la santidad. La virtud cuesta trabajo, pero ahí está lo meritorio, ¿se entiende? Lo que merezco, me lo gano por mi propio esfuerzo, ¿verdad? Dios se deja venir en bendiciones, ¿verdad? Cuando ve que nosotros nos esforzamos, ¿verdad? Cuando nosotros, voy a poner un ejemplo muy burdo, si yo digo, me voy a levantar temprano, ya quiero ser puntual, ¿verdad? Y me comienzo a levantar temprano 1, 2, 3, 4 y me mantengo en ello. Eso que comienza como algo voluntarista, es yo quiero, luego cuando ya lo practicamos muchas veces, viene el Espíritu Santo y lo transforma en una virtud. Y entonces sin que te des cuenta, la gente te va a empezar a decir, no, pues es que tú eres bien puntual. Es que tú ya eres bien puntual, ¿verdad? Quién sabe cómo le haces, pero pónganle otra virtud, la que quieran, ¿verdad? O sea, si tú te enseñas a dar una monedita, a dar una monedita, a dar una monedita, a dar una monedita, cuando menos lo esperes, la gente te va a empezar a decir, es que tú eres bien generoso. No, mira, ve con fulano, porque fulano, esa persona es bien buena, siempre ayuda a los demás, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, yo espero que sí, ¿verdad? Que digan de ustedes, no, es que esta persona es bien buena, ¿verdad? Esta persona es muy orante, ora mucho, esta persona reza, esta persona es, puedes confiar en ella, ¿verdad? Puedes hablar y decirle lo que quieras y calladita, ¿verdad? No anda ahí chismeando. Mira, pídele consejo a aquella persona porque esa persona, bien sabia, bien... consejos muy buenos, ¿verdad? Todo eso son los dones del Espíritu Santo. Es una persona que se ha dejado transformar por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la capacidad de transformar
el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesús. ¿Se acuerdan que en la Eucaristía el sacerdote coloca las manos sobre las especies, la epíclesis, y pronuncia la oración consacratoria? Y ahí es el Espíritu Santo que desciende y transforma, la transubstanciación. Y siempre me gusta decir esto, porque si el Espíritu Santo es capaz de transformar el pan y el vino, ¿qué no hará contigo? ¿No? ¿Qué no hará contigo si lo dejas hacer? Claro que te va a transformar en Jesús, porque todas las cosas de las que estoy hablando, al final de cuentas, son características de Cristo, de Jesús. La amabilidad, la misericordia, el amor, ¿no? La compasión, la solidaridad, la generosidad. Todo esto nos va configurando con Cristo, que es el sentido de nuestra vida espiritual, ¿no? Hacia allá vamos, o hacia allá deberíamos de ir, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejarle hasta aquí, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas? A ver, ya voy a quitar esto.